De nuevo, buenas noches y ya vamos a pasar entonces al cierre de la sección de ponencias. Este foro ESTOA es un proceso del municipio del Carmen de Viboral y el Instituto de Cultura El Carmen de Viboral en alianza con el Grupo Quinox. Apoyan a Vinal, Viboral Telecomunicaciones, Confiar, Cooperativa Financiera, La Cimarrona, ESP y Casa Rosé Hotel. Actualmente estamos bajo una nueva dirección del Instituto de Cultura. El nuevo director, ya desde el año pasado, Jason Castro. El instituto atravesó una crisis como todas las instituciones culturales y todas las instituciones sociales. El año pasado, por ejemplo, los eventos como el Gesto Noble y el Viboral Rock y el ESTOA mismo fueron puramente virtuales, y este año se le apostó pues a devolverle al público los espacios. Es muy importante esta parte presencial. En este momento tenemos transmisión virtual, que es lo que se ha ganado con buen público, pero lo presencial es muy importante siempre, porque aquí estamos, aquí están nuestros cuerpos y aquí estamos sintiendo la experiencia directa. Para esto se requiere una voluntad. Quien dirige un instituto de cultura, uno confía que puede haber una voluntad para que estas cosas se puedan llevar a cabo, y nunca va a sobrar el agradecimiento a Jason Castro y a todo el equipo de trabajo, al equipo de comunicaciones, sin el cual tampoco esto podría ser posible, que trabajan enconadamente para que esto salga al aire, y a todo el equipo de gestión del Instituto de Cultura. Sin ellos no seríamos. Entonces, para mí cabe pues entonces un agradecimiento de verdad. Gonzalo Soto ya ha sido invitado varias veces por el foro ESTOA, siempre lo esperamos. Hay algunos profesores y algunos estudiosos que unas veces invitamos, otras veces no invitamos, para ir variando. Hacemos un procedimiento de convocatoria, que estamos ya tenemos un comité que recibe los convocados, que se hace 2 meses, 3 meses, un mes anticipadamente. Se hace una convocatoria pública para que otras personas también lleguen a ESTOA, y luego el comité selecciona los trabajos. Muchos de los jóvenes que ustedes vieron acá fueron seleccionados por un comité, no por una persona, no por 2 personas, sino por un comité, todos estudiosos, estudiantes y profesores de filosofía, y luego vienen los invitados. El año pasado no estuvo Gonzalo Soto, hizo mucha falta, entonces de nuevo va a estar Gonzalo, y así vamos a seguir procediendo. Muchas gracias, Gonzalo, por haber aceptado la invitación. Gonzalo es licenciado y magíster en filosofía, doctor en ciencias humanas y sociales. En este momento cursa una maestría en prácticas filosóficas. Ha sido docente universitario por 17 años. Próximamente se publicará su primer libro de poesía. Perdón. Una lectura errática. Estaba leyendo la otra biografía. Una vez lo así muy rápidamente en bachillerato, en un acto cultural, y un costeño comenzó a hacer un himno a la madre, y llevaba media hora diciendo la madre esto, la madre aquello, la madre por aquí, la madre por allá, la madre, y todos los símbolos que se inventaba él con su poesía primitiva. Y cuando llevaba unos 15 minutos dijo: perdón, empecé por el revés. Bueno, yo creo que me pasó lo mismo. Disculpa, Gonzalo. Gonzalo Soto, destacado investigador y profesor de filosofía, historia, cultura griega y medieval, doctor en filosofía
Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, Italia, y doctor de la Universidad Pontificia Bolivariana. Algunas de sus publicaciones son 10 aproximaciones al medioevo, Latín y cultura en Colombia, el pensamiento hispánico en América, siglos XVI a XX, poesía y mística, filosofía y erotismo, Abelardo y Eloísa, logos y eros en los dos amantes, Séneca y la filosofía. Investigador asiduo del pensamiento antiguo y medieval, con una mirada crítica desde problemas contemporáneos, en obras de Marco Aurelio, Epicteto, Pierre Hadot, Agustín y Foucault. Después de este intercambio de roles, pues voy a tener que seguir usando lentes más poderosos. Muchas gracias a ustedes por tolerar incluso mis errores. Y Gonzalo, bienvenido al 16º Foro Anual de Filosofía Estoa. Bueno, buenas noches. Bienvenidos. Y otra vez, pues, esta participación en el foro me llena de alegría, porque veo vivo el esfuerzo filosófico y literario por mantener ese esfuerzo aquí en el Carmen. He intitulado la ponencia Rabelais, Filosofía y Risa, y no sin agradecer a los organizadores, a Ricardo, a Paula y a los demás, pues un agradecimiento muy sincero. Voy a comenzar con, como comienza el texto de Rabelais, a los lectores, amigos lectores, que este libro leéis, renunciad a toda afección, y al leerlo no os escandalicéis. No contiene mal ni afección, aunque tampoco gran perfección. Si no aprendéis, reiréis al menos. Mi corazón no puede otra materia elegir al ver el pesar que os consume y mina. Mejor es de risa que de llanto escribir, pues lo propio del hombre es reír. Rabelais nace en un contexto, pues, que se ha llamado del Renacimiento. No vamos a discutir en la ponencia si Rabelais es renacentista o recoge el otro medioevo, el de la risa. Dejémoslo ahí. Nace en 1494 y muere en 1533. En la época de la Reforma, de la Contrarreforma, de la creación de la Inquisición, del Santo Oficio, del índice de libros prohibidos. Se quema a Miguel Servet en 1553 y dejemos ahí el recuento histórico para no alargarnos mucho. Rabelais es un maestro de la risa como transgresión. Y la risa en Rabelais como transgresión, pues tiene el efecto de voltear patas al revés la cultura dominante, la de clérigos, la de guerreros o velatores y obviamente la de laboradores. Y esa puesta patas al revés de esta cultura dominante
pues lo lleva a escribir Gargantúa y Pantagruel. En este orden de ideas, él hereda el carnaval medieval, hereda la poesía goliárdica medieval, y ahí es donde está el lío, si es renacentista o si continúa la Edad Media, pero la otra Edad Media, no de la cultura dominante, sino de la cultura de la risa. Mi tesis es que él continúa esa otra Edad Media, que es la del carnaval, la de las parodias, la de los goliardos, y que pone en escena ese otro medioevo en su Gargantúa y Pantagruel. Hay dos leitmotiv que recorren la obra de Gargantúa y Pantagruel. Por una parte, no considerar nada vetado por la moral, y por otra parte, dice Rabelais, no ama y haz lo que quieres, Agustín, sino haz lo que quieres, una parodia de Agustín. En este orden de ideas, Rabelais es un maestro de la parodia litúrgica, de la parodia de los signos litúrgicos, de la parodia de los evangelios, de la parodia de las grandes obras medievales. Y en ese orden me atrevo a poner solo un ejemplo. Es el Salmo 122. A te levave Domine, ánima mea, a ti Señor levanté mi corazón. Rabelais lo convierte en una forma litúrgica para designar el pene. Y entonces la parodia es muy fálica. A ti, Señor, el pene se me levantó. Expresado de otras maneras, al Señor, que el pene se me levante. Rabelais, que tuvo sus protectores y creo que por eso no lo quemaron, habla no solo de la parodia, sino que Rabelais, como lo ha subrayado Mijaíl Bakhtin en la cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento, el contexto de François Rabelais, hace una carnavalización de la cultura desde la risa. Y esa carnavalización de la cultura desde la risa explota el poder exorcista de la risa, el don del mitificador de lo grotesco, las polisemias del lenguaje festivo, y en este orden de ideas, él recoge lo que Bakhtin llama lo otro de la aristocracia del saber. Aunque él era un aristócrata del saber, había estudiado filosofía, teología y medicina en Montpellier,
pero hace una inversión de eso que él mismo es. Frente a la dominación del clérigo, frente a la dominación del caballero, Rabelais propone el reír como propio del hombre. Y entonces obviamente su obra está llena de expresiones grotescas, como les he dicho, y se burla de castillos, universidades, conventos, cortes, deconstruye y se ríe de todo ello. Panurgo y el fraile Jan, dentro de Gargantúa y Pantagruel, son seminaristas no nobles que hablan latín arrojando peos por el culo. Y en medio de comilonas y banquetes insaciables cantan viva la nariz. Pero la nariz es el pene de arriba. Entonces lo que está arriba es como lo que está abajo. Y esas anatomías de la risa, muy puestas en orden en desorden mejor por Rabelais, nos llevan a una conclusión de que Rabelais reivindica el arriba y el abajo, pero viendo en el ombligo el punto medio que une el arriba y el abajo. Entonces la boca es como el culo, la boca es como la vagina, la lengua habla peyéndose, el peo habla hablando, y puede perfectamente uno decir con Rabelais: vea sin disimulo que para eso tiene el culo. ¿A qué tanto disimulo si el peo es labor del culo? Mear sin cagar no pudo ser, tanto peo para cagar aguado. Estas anécdotas recogen como la esencia de la risa rabelaisiana. Y obviamente que el tema de la máscara es fundamental en Rabelais. Si ustedes ven las representaciones pictóricas de la máscara medieval, obviamente que la máscara siempre es con la nariz puntiaguda. Entonces lo mismo que les decía ahora, uno se pone la máscara como si se pusiera el pene en la boca o en la cara. Y todo el abajo humano y el arriba humano puestos en relación llevan a unas paremias bastante significativas que voy a decir a calzón quitado. Y empleo expresiones
de la liturgia española, pues de la parodia española, de la paremiología española y colombiana, para ejemplificar a Gargantúa y Pantagruel. Es muy difícil traducir los refranes de Gargantúa y Pantagruel al español. Entonces voy a poner paremias en español y en colombiano para indicar este mundo de la risa. Son unos ejemplos nada más. Es muy común entre nosotros la paremia, mujer de oso, coño sabroso. Tras el peo viene la mierda. El que caga y no ve y no pee es como el que va a la escuela y no lee. Del cagar nadie se escapa. Y si el culo tiene tapa, un peo se lo destapa. El que niega la paja, niega la mama. Y seguiríamos con un infinitum de paremias que ponen de relieve pues eso que la seriedad más condena: la sexualidad, la carnalidad, la corporeidad, el peo, la mierda, el culo, el seno, el semen. Que Rabelais no tiene ningún inconveniente en revelar a calzón quitado, y que no solo revela a calzón quitado, y que Rabelais, maestro de la risa, pues hace una anatomía y una topografía del ombligo para abajo y para arriba. Oigan el homenaje a la letrina y a los que cagan en ella. Cagón, petardo, mierdosa tu grasa, que se escapa, se esparce sobre nosotros, cochinos, mierdosos, que los soltáis gota a gota. El fuego de San Antonio te queme era una enfermedad muy medieval. Si todos tus agujeros cerrados no te limpias antes de irte. Es el diálogo de Grangousier con su hijo Gargantúa, que ha inventado un nuevo limpiaculos, más regio, más señorial, más excelente, más conveniente, algo nunca visto. Y después de usar todas las herramientas y parodiando los silogismos aristotélicos y el tú auten, pero tú señor de la liturgia, Gargantúa saca esta grasa conclusión: los cojones siempre ensucia quien su culo con papel limpia. Ante este ingenio poético silogístico, su padre lo invita a seguir rimando. Este es el momento en que Gargantúa se inspira para lanzar los versos que ya citamos, pero añade un rondó, algo que se podía pues no solo literalizar, sino cantar y bailar, que dice así: anteayer cagando olí el tributo que a mi culo debo.
El olor fue tan ingrato que fétido del todo me hizo a mí. Oh, si alguien hubiera consentido en traerme una mujer que yo esperaba cagando, porque yo le habría tapado su agujero de orina a mi rústica manera, si ella con sus dedos hubiera desalojado mi agujero de mierda cagando. Notemos varias cosas. El uso de simetrías topológicas. Agujeros femeninos y masculinos se dan la mano. Cagada y penetración fálica se corresponden. Letrina y tálamo son una y la misma cosa. Esto pone patas al revés la seriedad. Esta cartografía sexual que la cultura oficial nunca prescribiría, esta anatomía cómica y grotesca, esta reivindicación de los agujeros de arriba y de abajo, permiten un funcionamiento fisiológico que Rabelais no teme en revelar, él al fin y al cabo era médico, y que viene tapado por la cultura de la seriedad. Por eso Rabelais es un místico de la risa, en el sentido de que está fuera de sí cuando ríe, y en el sentido de cuando hay que callar, calla, pero cuando hay que hablar a calzón quitado, lo hace con mucho tino y mucha adecuación. Recuerden que la seriedad desde San Agustín había elaborado, y eso lo pone Foucault muy de relieve en las Confesiones de la Carne, había elaborado un paradigma para el uso de la sexualidad y de los placeres en el medioevo y en el posmedioevo. Y remitía fundamentalmente a tres cosas. Primero, ¿por qué se permite el sexo en el cristianismo? Para remediar la concupiscencia, los deseos sexuales. Perdone que lo diga en lenguaje rabelesiano, para poder pichar sin pecar. Para eso se casa uno. Segundo, para garantizar la procreación y con ello la continuidad de la especie humana. Y tercero, pues la fidelidad entre los esposos. Este paradigma es propio de la seriedad medieval y obviamente contra él Rabelais se va lanza en ristre. Oigamos a Rabelais: Panurgo, si te mantienes inactivo estás perdido, pobrecito, y te sucederá lo que le sucede a las nodrizas. Si dejan de amamantar a los niños pierden la leche. Si no ejercitas tu méntula continuamente perderás su leche y solo te servirá de miadero. Del mismo modo que los cojones no te servirán más que de bolsa. Te lo advierto, amigo mío. Conozco la experiencia de muchos que no pudieron usarlos cuando quisieron, porque no lo habían hecho cuando pudieron. Los clérigos dicen que todos los privilegios se pierden por no usarlos. Por lo tanto, hijo mío, mantén todas esas regiones braguetiles y trogloditas en estado de trabajo continuo. La orden de que no vivan de sus rentas como gentil hombre, sin hacer nada, hay que ponerla en paréntesis. Rabelais
Con esta inversión, lo que nos está diciendo es algo muy sencillo, en contra del paradigma agustiniano, a pichar, que este mundo se va a acabar. Si eso es así, cuando el cojón está alegre, dichoso, pues Rabelais emplea una serie de adjetivos que parecen una poesía muy cojonesca: cojón emplomado, cojón acerado, cojón exaltado, cojón engrasado, cojón desabrochado, cojón acechador, cojón deseado, cojón enganchado, cojón de estocada, cojón desenfrenado, cojón relleno, cojón viril, cojón sutil, cojón macizo, cojón lascivo, cojón goloso, cojón membrado, cojón fecundo, cojón hinchado, cojón activo, cojón gigantesco, cojón picante, cojón robusto, cojón fulminante, cojón horadante, cojón apetitoso, cojón espermatizante, cojón sonoro. Y entonces, después de esta explosión semántica, el hermano Juan le propone a Panurgo si es conveniente el matrimonio. Y obviamente la respuesta de Rabelais es desde la risa: cásate siempre y cuando uses los cojones. Nada de procreación, nada de remedio a la concupiscencia y nada de fidelidad. Pero cuando el cojón está triste, entonces oigan los adjetivos que le pone Rabelais: enmohecido, herrumbroso, colgante, abatido, flojo, perezoso, cobarde, prosternado, mezquino, disuelto, aguado, desvalido, dolorido, lacio y un etcétera inmenso que no les leo. Así, no hay que preocuparse de los cojones, y ser cornudo forma parte esencial de las delicias eróticas. Pero Rabelais expresa esto burlándose de la parodia de la seriedad, que había dicho que el sumo bien es amar a Dios. Pues Rabelais dice que sumum bonus imbragibus et braguetti, la suma bondad está en los calzoncillos y en las braguetas. Ahora bien, ¿por qué los clérigos tienen el pene tan largo?, se pregunta Rabelais. Y la respuesta de Rabelais es que porque no lo usa. Entonces obviamente se les cuelga. Y al colgárseles, por no usarlos, les pasa lo que al perro. No ladra, y por lo mismo a no ladrar, solo le sirve para miar. La biblioteca de Pantagruel
tenía títulos muy significativos. Designo algunos títulos de la biblioteca de Pantagruel. Ars honeste petandi in societate, el arte correcto de pedir en sociedad. De modo cagandi, del modo de cagar. La cagada de las muchachas, el culo pelado de las viudas, el mal olor de los españoles, superferolíticamente cantado por Fray Íñigo, crítica a los jesuitas. Las pedorreras de los bulistas, copistas, amanuenses, abreviadores, datarios y refrendarios, crítica al ejercicio de la medicina, del derecho, del sacerdocio. Cacatorium medicorum, el cagatorio de los médicos. Esa es la mejor receta para resolver la enfermedad. El besaculos de cirugía, de optimitate triparum, de la excelencia de las tripas. Y cuando Rabelais, en una graciosa comparación, en que las cosas, cuando Panurgo, el nombrado castellano de Salmijonjín en Disodia, dispuso como testamento que, comillas, en adelante no se saltará pedo, no se soltará pedo en todo salmigondín, cuyo olor no llegue a mi nariz. Todos los peedores del mundo dirán al peer, ahí va eso, estamos en paz. Obviamente que es una parodia de la liturgia. La paz os dejo, la paz os doy. Preveo que mi vida terminará muy pronto. A vos os encomiendo mi epitafio. Moriré envuelto en el aroma de los pedos. Si algún día es preciso hacer que pean las buenas mujeres afectadas de cólico ventoso y las medicinas ordinarias no satisfacen a los médicos, la momia de mi cuerpo podrido y lleno de pedos les será el mejor remedio. Solo con tomar un pequeño trozo comenzarán a pedir como nunca se ha oído. Pero dejemos estas partes mierdosas y pedorreras y pasamos al comer. Ya saben qué sentido tiene Rabelais, no se los voy a explicar. Comerle en la mesa es como pichar. Me las comí. En este orden de ideas, dice Rabelais, endereza los genitorios, corrige el prepucio, incrusta el glande, rectifica el miembro, eructa bien. En la traducción española, pues es follar, es decir, el pichar de nosotros. Caga, orina, estornuda, tose, escupe, vomita, bosteza, suspira, respira, ronca, suda y 1000 ventajas te darán estas acciones. Otro de los elementos de Rabelais son los adinatoi o imposibles. Esa era una figura literaria de la cultura greco-romana y Rabelais la utiliza extensamente. Por ejemplo, la expresión textual usada es que Gargantúa
hacía las cosas al revés e intentaba lo imposible. Así se afilaba los dientes con un zueco, hacía cantar el Magnificat a la hora de maitines, comía coles y cagaba acelgas, creía que las nubes eran sartenes y las vejigas linternas. A caballo regalado mirábale siempre el diente, se peinaba con un vaso, se lavaba las manos con el caldo de la sopa, se sentaba entre dos sillas con el culo en tierra mientras bebía y comía la sopa, reventaba de gordo, orinaba contra el sol, se escondía en el agua cuando llovía, mudaba la conversación a destiempo, etcétera, etcétera. Por eso la inversión de las paremias también es muy propia de Gargantúa y Pantagruel. Es mejor pájaro en mano que vejiga reventada. Más vale sirvienta en mano que 100 señores volando. Al mejor cagador se le va un tiro. Ahora sí, las de abajo cagaron a las de arriba. Agujero es agujero, aunque sea de peluquero. Chiquito pero cumplidor, la que quiere azul celeste que se acueste a pura paja como el caballo del indio. Y para burlarse de los universitarios de París, la Sorbona no podía ver a Rabelais. Pone en manos o en boca de los universitarios parisinos un trabalenguas que leo textualmente: transfetamos la secuana desde el dilículo hasta el crepúsculo, deambulamos por los compartimientos y cuadrivías de la urbe, espumamos la verbosinación lacial y como verosímiles amohabientes nos captamos la benevolencia del omnijuez, omniforme y omnigenufeso femenino. En ciertos vehículos visitamos los lupanares y en éxtasis venéreo inculcamos nuestras véretras en los penitentes resáculos de las pudendas, de aquellas meretrículas amigabilísimas. Después aprendemos en las meritorias tabernas de la Piña, del Castillo, de la Magdalena y de la Mula, bellas espátulas carneriles perfuminadas de perejil, y si por gran fortuna y raridad o penuria de pecunia en nuestras marsupias y están exhaustas del metal ferrogíneo, dimitimos nuestros códices, es decir, los libros de la época, y vestidos pignorados hasta la llegada de los tabularios procedentes de los lares y penates patrióticos. Este trabalenguas, que se lo atribuye Rabelais a un estudiante de la prestigiosa Sorbona, dice en términos sencillos lo siguiente: cruzamos el río, pasamos por las 4 esquinas o encrucijadas de la ciudad, entramos en los lupanares a gozar las meretrices que allí están, vamos a las tabernas a comer espalda de carnero con perejil, y cuando nuestras bolsas están vacías, empeñamos nuestros libros y ropas en espera de que nuestros padres o genitores vengan a traernos dinero. Esta burla de la Sorbona, que por lo que vemos no es tan santa, y que simplemente pues el universitario o la universidad tiene a la taberna, tiene a las meretrices como punto de referencia de su estudio. Rabelais,
con esta diatriba contra la Sorbona, lo que está diciendo es que de alguna manera la Sorbona, la Universidad de la Seriedad, vive desde la risa la universidad. Por lo mismo, al vivir la universidad desde la risa, reivindicando las partes pudendas, etcétera, etcétera, lo que hace Rabelais es decirle a los sorbonenses: por favor, vuestros universitarios hacen lo mismo que Gargantúa y Pantagruel. Pichan, comen, beben, y cuando se les acaba el dinero, empeñan sus libros, empeñan sus vestidos, y si no, le piden dinero a sus padres. Rabelais, y ya para ir terminando, recuerda el Risus Pascalis, en pleno domingo de resurrección, o sea, la fiesta más sagrada de la cristiandad. Se hacía el Risus Pascalis, la risa pascual. ¿Y qué era este Risus? Se trataba de lo siguiente: la mañana de Pascua, el predicador provocaba la risa de los fieles. De ahí el nombre de Risus Pascalis. Pero esta risa se obtenía con cualquier medio, sobre todo con gestos y con palabras en las que predominaba el componente obsceno. Pues Rabelais recoge esa tradición medieval. El Risus Pascalis. ¿Y qué hace Rabelais en Gargantúa y Pantagruel? Una cosa muy sensible, e invirtiendo el paradigma de Tomás de Aquino, en donde obviamente la Pascua es la solemnidad por excelencia, celebramos la resurrección de Jesús. Es ahora una ocasión oportuna, cairológica, conveniente y adecuada para recrear, deleitar, chancear, suscitar actividades lúdicas, hacer reír, utilizando todo lo torpe y obsceno. En palabras de Rabelais, y era el himno de la liturgia oficial: este es el día que hizo el Señor, exultemos y alegrémonos en él. Pues bien, Rabelais, recordando la risa pascual, hace que con una picaresca expresión nos diga: la risa pascual no es otra cosa que una invitación a comer. Después de la Cuaresma y las festividades de la Pascua, es cierto que nada mejor que usar la estaca que sirve de tapón para los toneles, pero también para, a través de ese tapón, mostrar los higos que estaban dentro. Es decir, mediante el pene hay que hacer probar la dulzura de la vagina. Entonces, por eso hay que alegrarnos y exultarnos, porque tenemos el pene y tenemos la vagina. Y finalmente termino con un contemporáneo de Rabelais, François Villot.
es su célebre tetrástico. François Villot lo iban a ahorcar, después le conmutan la horca por el exilio, y entonces canta de esta manera a su ahorcada: yo soy François, lo cual me pesa, nacido en París, cerca de Pontoise, y en el extremo de una soga sabrá mi culo, sabrá mi cuello, cuánto pesa mi culo. A diferencia del Fedón de Platón, donde la muerte solemne es un rito, un diálogo con sus discípulos, François Villot ve en la muerte una experiencia de risa. Hoy sabrá mi culo, hoy sabrá mi cuello, cuánto pesa este culo gracias a la soga. En fin, termino diciendo una última cosa. Si leemos a Gargantúa y Pantagruel como inversión de la cultura de la seriedad, entonces yo propongo como tesis que Rabelais no está ubicado en el Renacimiento. Rabelais es medieval, solo que del otro medioevo, el medioevo de la risa. Y en este orden de ideas termino con un verso goliárdico que Rabelais conoció y que con seguridad repetía constantemente a través de sus escritos. Ese verso goliárdico dice así: es cosa demasiado difícil superar la natura y delante de una virgen conservar la mente pura. Oh, no puede quien es joven domar la tentación y olvidar de los fervientes sentidos el agudo estímulo. Me marean las vírgenes, las gracias y el candor. Si no puedo con la acción, las estupro con el corazón. Cuando estamos en la taberna no nos cuidamos de ser polvo, solo nos interesa el juego por el cual nos afanamos. Mi propósito es morir en la taberna, de modo que el vino esté próximo a mi boca agonizante. Entonces cantarán alegremente los coros de los ángeles: Dios mío, ten misericordia de este bebedor, parodia del Vic Peccatori de la liturgia cristiana. En vez de Vic Peccatori, el Goliardo pone Vic Potatori, tener piedad de este bebedor. Muchas gracias.
Bueno, vamos a ser breves con la conversación por asuntos también de tiempo y de esta noche, pero vamos a intentar, es bastante difícil la conversación, pero vamos a ver qué hacemos. Es muy difícil amalgamar dos charlas en polos opuestos, pero bueno, ningún polo es el mejor ni el peor, sino que son absolutamente distintos. Pero bueno, desde el mundo griego, como una posibilidad de acceso a un mundo que no es griego, pero que es medieval y que ya sabemos, según la tesis de Gonzalo, definitivamente pertenece a la Edad Media, a la otra Edad Media, a la Edad Media de la risa. Pero bueno, quiero traer desde Grecia, y ahorita puede ser al contrario, la comedia, ¿sí? Pues Aristófanes no podría llegar hasta a estos niveles de obscenidad, de lo grotesco, de lo escatológico. Pero bueno, a partir del hecho de que haya existido la comedia, también quiere decir que los griegos concibieron la risa, ¿no?, a su manera. Y lo quiero traer pues desde Platón, porque saben que los que han leído el banquete, pues el final del banquete de Platón, después de todo lo que ha pasado, lo que se ha conversado, lo que se ha dicho, incluso hablan de un Sócrates que es una especie de sileno, y de todas maneras hay algo de paródico en ese diálogo, porque no deja de tener como ese elemento satírico, de sátiro, y sabemos que la figura del sátiro pues se acerca bastante a estos puntos límites que está nombrando Gonzalo. Entonces al final del banquete pues los comensales están borrachos, ya están borrachos, están beodos, están borrachos, y lo más brillante de ese final del banquete de Platón es que se escucha decir, cuando ya Sócrates se está despidiendo y el banquete está terminando, como una especie de final abierto, platónico, muy interesante, que tragedia y comedia son parte de lo mismo, que tragedia y la comedia son parte de lo mismo. Entonces, claro, la naturaleza humana está excedida por el dolor o está excedida por la risa, ¿cierto? Y son dos experiencias extremas del ser humano, y quiero comenzar con Marcela, porque es muy distinta pues tu visión, pero ya que has estado estudiando este mundo, ¿qué consideración tienes sobre ese otro lado, en que la condición humana también se revela y revela lo otro de nosotros mismos a un punto tan extremo como lo es la comedia? Bueno, me parece como interesante la relación que estableces de traer entonces el tema como de la comedia. Ahora, lo que yo pienso es que en Grecia, en Atenas especialmente, la comedia aparece en un momento de crisis política muy eminente, pues es decir, la comedia es un género que intenta justamente introducir ironía a una situación que es muy dolorosa, y es que la polis democrática ha decaído o está decayendo. Entonces, lo particular que tiene Aristófanes es que él sí directamente critica y pone en escena a los que quiere poner en el paredón, por así decirlo. Entonces, en ese sentido pensaría yo que la comedia surge como justamente para hacer más visible la crisis, por una parte, la crisis que está sufriendo la polis ateniense, pero no para alivianar la crisis. Yo creo que eso es muy interesante. O sea, Aristófanes no hace comedia para alivianar el momento, como para hacerlo más llevadero, ¿cierto? Sino que a través de la comedia lo que quiere es que más personas, más, digamos, ciudadanos, accedan a lo que está ocurriendo, digámoslo así. Entonces eso me parecería como interesante, que aquí la comedia no aliviana la crisis. Para algunos tal vez la comedia nueva sí aliviane más como los dolores que trae la pérdida de los ideales democráticos,
pero no en el caso de Aristófanes. Para él la comedia es una herramienta de crítica política, entonces, y eso pues continúa siendo muy ateniense, podríamos decirlo así, muy favorecido por la misma democracia. ¿En qué punto podríamos poner entonces a Plauto y estos personajes? ¿Eso es tardío, es posterior o cómo? Sería más bien posterior. Se habla de la comedia nueva, un momento en el cual ya el interés es por personajes muy específicos, ¿cierto? Y personajes muy de la vida cotidiana, ya no es tanto una crítica política tan directa. Entonces, uno lo que podría pensar es que tal vez, como las necesidades políticas van cambiando, entonces también cambia de qué nos reímos, digámoslo de alguna manera, qué nos causa risa y qué vamos a poner en escena para reírnos de ello. Entonces yo creo que ahí hay una gran diferencia entre Aristófanes y los cómicos posteriores a él. Posteriores. Pero uno podría decir que la comedia también hiere la dominación en ese momento, digamos, las formas políticas de dominación, las hiere o va por otro lado. Digamos, uno encuentra en Rabelais pues que abiertamente, pues digamos, está provocando un sistema de dominación, ¿cierto? Que es muy distinto, por supuesto, estamos en planetas muy diferentes, pero lo provoca, ¿cierto? Lo provoca y llega al límite, al extremo. ¿En los griegos existe la pretensión o de todas maneras mantienen cierta mesura en el trato con la burla? Yo diría que no es tanto que haya mesura con la burla, porque pues uno sí puede encontrar pues afirmaciones muy grotescas en las comedias de Aristófanes. Yo no diría tanto que es una forma de subvertir un poder, es más bien una manera de acercar al hombre a sus crisis, digámoslo así, sobre todo porque pues una lectura que se puede hacer de Aristófanes es que él es bastante conservador, o sea, la intención de él no es proponer una especie de distopía o utopía, al contrario, termina siendo crítico de la democracia. Y él piensa que es mejor volver a formas tradicionales. Entonces, claro, lo interesante es que la figura de Aristófanes y de los escritores griegos, pues no se puede como poner entre es esto o es aquello, sino que hay muchos matices en ellos. Entonces, Aristófanes en realidad no podría pensar, tiene una mentalidad conservadora, su deseo sería regresar a tiempos posiblemente de un arete anterior a la arete democrática, digámoslo así, pero al mismo tiempo es capaz de hacer esa crítica política muy mordaz y criticar a todos, pues decir, a los que nosotros consideraríamos incriticables, como los filósofos, como los trágicos, pero él no, pues nadie se salva como de esa puesta en escena de la comedia en Aristófanes. Pero sí creo que es una instancia importante política en el mundo político griego, o sea, eso sí me parece que hay que recordarlo. Y esto es como para el público, digamos, hay una cultura de la transgresión en el mundo medieval y bueno, pues en el caso de Rabelais, pues digamos, lo que está abiertamente es en juego el lenguaje se transgrede todo, pues al extremo. Los griegos alcanzan a tomar el lenguaje como un elemento que se pueda transgredir o eso no cabe en su mentalidad. Lo que pasa es que si tú piensas… Llegar al cuerpo y a nombrar, tal vez sea por las prohibiciones cristianas que no sé, se lo pregunto también a Gonzalo, que se provoca, digamos, la necesidad de nombrar el cuerpo porque pues, las prohibiciones no nos permiten nombrar, entonces se provoca. No sé si en el mundo griego hay alguna especie de moral sacerdotal, no es la misma pues que el cristianismo por supuesto, pero que impida nombrar lo innombrable. Se puede llegar a lo escatológico, se puede llegar hasta allá, o eso no está dentro de su mente. Pues hay un texto de Bernan sobre la religión griega
donde dice, bueno, lo que pasa es que la religión griega es una religión sin sacerdotes y sin libro revelado, ¿cierto? Ajá. Entonces, si tú tienes una religión del mito y del rito, pues la transgresión no se debe entender tanto como un instrumento de carácter político que Provocador. intenta, no tanto provocador, puede ser provocador, sino que no intenta oponerse como a un poder que domina, digámoslo así, no estaría tanto esa idea de una especie de poder que se concentra de manera dominante y entonces habría como que transgredirlo con la palabra, porque yo podría pensar que todas las transformaciones que se dan del mito es una transgresión al mito, Ya son pero es transgresiones. aceptada por el mito, es decir, no es contra el mito, no es señalada, digámoslo de esa manera, sino que incluso se entiende que el mito pues tiene que transformarse y tiene que transgredirse constantemente, porque pues si no, no se haría posible el nacimiento de otras formas culturales. Claro. Yo lo veo más bien como en ese sentido. De pronto lo que tú dices de estando la institución católica, digamos, en ese sentido de subyugar y dominar, uno podría pensar que que hay formas de cultura que transgreden y eso lo podríamos ver pues como algo negativo desde el punto pues de la Iglesia Católica, pero lo que pasa es que yo veo que en Grecia la transgresión del mito, si consideramos eso como institución religiosa, es constante, Todo el tiempo. se da todo el tiempo en realidad y el literato cambia el mito. Bajo cierto esquema sí se conserva, pero las versiones no se mantienen las mismas. Claro. Yo lo preguntaba, y ahora sí paso a Gonzalo, lo preguntaba porque pues se ha considerado a Dionisos pues como un dios muy sexuado, ¿no? Y si no es la interpretación única, es una de las interpretaciones, tal vez se puedan poner en cuestión, pero pues Nietzsche en El nacimiento de la tragedia alude de que las haces orgiásticas babilónicas que llegaron de Asia Menor a Grecia fueron las que fundaron de alguna manera la tragedia, ¿cierto? O sea que tiene una prehistoria muy transgresiva y muy lujuriosa, que luego pues se convierte se sublima de cierta manera en el teatro y aparece pues ese elemento apolíneo, pero ese antepasado dionisiaco, incluso un dios eréctil y etcétera, y las Ménades y todo lo demás, ya no cargan con valores de transgresión de la sexualidad. Pues lo que pienso es que, por ejemplo, en este caso la lectura de Nietzsche, pues oponiendo lo apolíneo y lo dionisiaco es problemática, Es problemático. porque en realidad eso, digamos, cuando uno lee la literatura griega no se vive de esa manera como tan radical y como si fuese tan tajante, o sea, en realidad Dionisio es un dios griego, o sea, no es un dios extranjero, él es griego. Entonces lo que es interesante es que, por ejemplo, pues Dionisio, que es el dios que cuida como el vino y esta cuestión de las bacantes, esto lo que muestra es que está dentro de la cosmovisión del mundo griego, o sea, el tema de esa otredad que supera al ciudadano. De pronto lo que podemos pensar es que entonces lo que hace la ciudad es poner eso en sitios como muy específicos, en los cultos, y los permite, o sea, y no son perseguidos esos cultos. Uno podría leer ahí el tema de la transgresión, pero lo particular es que la polis permite que los cultos se den, les da su lugar, les da su tiempo. En las bacantes, por ejemplo, Penteo es castigado porque va y pistea a las bacantes y eso no se puede hacer, y lo peor en las bacantes es que es su propia madre la que lo termina asesinando. Entonces, en ese caso, lo que tendríamos que pensar más bien es cuáles son las consecuencias de que lo que parezca transgresor sea permitido en la cosmovisión tradicional, digámoslo así. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Nos muestra
que hay mucho dominio de lo que transgrede o que hay una aceptación. Y entonces en ese sentido no habría esa dicotomía entre algo que Claro. se transgrede. Yo lo vería más desde ese punto de vista. Muchas gracias. Y voy a hacer una última pregunta a Gonzalo y ya les dejo a ustedes la palabra. Gonzalo, en cambio, en este mundo medieval de la risa y del carnaval, sí podemos encontrar elementos de transgresión, de profanación, de provocación, pero justo porque tal vez el cuerpo ha dejado de ser nombrado y comienza a ser prohibido, si eso es verdad, no estoy afirmando nada, estoy preguntando. Pero hay una voluntad de transgredir elementos que la liturgia cristiana más ascética ha prohibido. Y entonces uno podría definir eso, ¿es exactamente cristiano o tiene elementos paganos que vienen de más lejos? A ver, Ricardo, yo me atrevería a decir dos cositas. La primera, el carnaval, obviamente que tiene elementos cristianos y elementos heredados de la cultura antigua, la Lupercalia y las Saturnalias, y un poco las dionisíacas, aunque yo no miré hasta allá, pero la Lupercalia con sus ritos de fecundidad y sus alabanzas a la fecundidad y a la fertilidad, y las Saturnalias romanas que sí eran una puesta patas al revés de la cultura oficial, son continuadas por el carnaval medieval, y ese carnaval medieval lo recoge Rabelais, el mundo del carnaval medieval. Por eso toda la obra de Gargantúa y Pantagruel es un carnaval en escena, transgresor. Pues no es el carnaval de Barranquilla ni el carnaval de nosotros en Río de Janeiro, que es industria cultural y que no transgrede absolutamente nada. El carnaval medieval y Rabelais son muy transgresores, pero unen elementos de la cultura cristiana, aunque es muy difícil la consideración del cuerpo en la cultura cristiana. Usted tiene que analizar el contexto del autor y tiene que analizar si el cuerpo es desvalorado en la cultura medieval, porque no es así en todos los autores y en todos los contextos medievales, ni se puede generalizar. Por ejemplo, la relación entre Abelardo y Eloísa, una cosa es Abelardo y otra cosa es Eloísa, pero Rabelais sí es un contestatario radical a la cultura eclesiástica y a la cultura caballeresca de los castillos y de los amores corteses. Eso no cabe en Rabelais, no cabe en Rabelais. Entonces yo me atrevería a decir que hay una continuidad discontinua del carnaval, Rabelais, la Lupercalia y las Saturnalias, sobre todo romanas. Vea, Rabelais hace bailar el culo con la cara pintada. O sea, usted pintaba en el culo la cara de un personaje del cual quería burlarse. Entonces ese culo bailando con el personaje pintado transgredía al personaje pintado. Eso es muy claro en Rabelais. El cura viene pintado con unas pinceladas pues muy picarescas,
y ya lo he reseñado en mi charla, como en las Saturnalias romanas, donde el culo pintado con el personaje del que se quiere burlar y transgredir era típico, por ejemplo, transgredir al emperador, transgredir al Senado, transgredir las costumbres de la virtud romana como gravedad y como austeridad. Eso es muy propio de la Saturnalia, y en ese contexto Rabelais hereda esa tradición, pero en el sentido cristiano. El cristianismo y su poder pastoral habían establecido unos paradigmas para manejar la sexualidad muy concretos y muy específicos, a los que Rabelais pone patas al revés y de los que se burla y transgrede. Entonces, también hay ahí una discontinuidad y una continuidad con las festividades romanas y griegas. Bueno, paso al público. El micrófono, eso. Gracias. Bueno, para Marcela y Gonzalo, pues me voy a atrever a revelar aquí el secreto de las bolas rosadas, hablando un poco de la intención del STOA este año entre las búsquedas que ha tenido, y es querer reflexionar el mito por la intención de ver hasta qué punto podemos recrearlo también para el Carmen de Viboral, ¿cierto? Ustedes dos plantean dos momentos, digamos, o dos reflexiones sobre el mito que siento yo que son muy interesantes. Marcela lo enfatiza mucho desde la tragedia ática, como el mito como posibilidad de iluminar la realidad. Gonzalo hace una reflexión muy chévere con el tema de Rabelais, pensando también en cómo Rabelais desde el folclore, desde su lugar también se vuelve como una suerte de mediador entre esa cultura de élite caballeresca y esa otra cultura popular, y digamos que trata de generar en el lenguaje un asunto distinto alrededor de un tema que termina como dibujando una realidad alrededor de una comunidad que de pronto tiene un discurso más reconocido para ella, ¿cierto? Quiero hablar de eso es porque incluso parte de lo que estabas mencionando, Marcela, uno logra visualizar en lo cotidiano cómo el humor y cómo la risa también se sirve de esa excusa para hacer la visibilidad de lo trágico, entre otras cosas, ¿cierto? Tengo un compañero que sale de cacería fin de semana, un amigo, y por ejemplo en esa intención de querer encontrar el goce, querer encontrar con quién conectarse, por decirlo de algún modo, pues vuelve a la casa aburrido y un poco termina hablando de esa nostalgia y de sus, abro comillas, hermosos salones de cola, ¿cierto? Por no tener cómo resolver ese tipo de necesidades, pues, por decirlo de algún modo. Y uno logra visibilizar mucho Rabelais, pues, en mucha literatura. Fernando González, cuando habla, pues, de que venga sin calzones, que le va a contar un secreto, ¿cierto? Dígale que venga sin calzones, que le va a contar un secreto. Hablo de todo eso para decir lo siguiente, y es que el mito, en este caso, tiene una condición muy especial en términos de algo pedagógico para una comunidad, para un territorio, para una sociedad, ¿cierto? Yo quisiera preguntarles un poco desde ese lugar, ¿cómo podríamos nosotros pensar en la posibilidad de generar una pedagogía desde ahí? Gonzalo mencionaba hace un rato cómo los carnavales vigentes no tienen como un lugar real para hablar de eso y a sincerarnos en relación a esa apuesta del ontológico, a esa pregunta también del origen, pero también a esa posibilidad de generar la transgresión, la libertad, el goce. No sé de pronto qué podrían aportarnos en términos de eso, cómo podemos nosotros como carmelitanos aprovechar pedagógicamente el mito, ¿cierto? Y en este caso desde el carnaval, y si es el caso también desde la tragedia.
Bien, yo no podría responder específicamente en torno a lo del Carmen, pero pensemos en las fiestas patronales, que son mitad cristianas y mitad carnavalescas, mitad profanas, para decirlo de alguna manera. Terminan en juerga, celebrando la festividad del patrón. En ese contexto, yo no sé, por lo menos aquí en el Carmen, cómo se celebran las festividades patronales, pero en mi pueblo natal siempre las festividades patronales terminaban en juerga. Se bebía, se comía y se saltaba la risa en medio de la celebración del santo, de la santa o de la virgen a la que estaba dedicada la festividad patronal. Y eso es muy curioso en toda la sociedad colombiana. Usar la festividad religiosa para terminar en una festividad profana. Entonces, no sé en el Carmen, pero hay una transgresión ahí a lo religioso. Lo cierto del caso es que Rabelais sí derrumba un paradigma muy duro constituido por el poder pastoral eclesiástico. Y como les dije, no es quemado porque tiene cardenales, paradójicamente, que lo protegen, pero sí derrumba y con una, dijéramos, direccionalidad muy concreta, todo ese paradigma medieval de la seriedad y de la concepción seria de la sexualidad. Yo no sabría cómo responder la pregunta, pero se me ocurren esas reflexiones de las festividades patronales y de cómo, pues quiera si o no, la fiesta tiene un sentido de transgresión, incluso sacral, tiene un sentido de transgresión. Y ahí es donde, creo yo, está lo esencial de la risa, transgredir y voltear patas al revés la seriedad y sus paradigmas. Ahora, lo importante de la risa es que no establece paradigmas, porque si estableciera paradigmas se volvería seriedad. Si yo siempre digo ese dicho o esos dichos que les dije en todas las reuniones, pues eso ya no causa ningún impacto. El dicho tiene que ser cairológico, en el momento oportuno, adecuado y pertinente. Si yo les digo ahora, no hay mujer fea no hay mujer fea si se le mira por donde mea, pues es una lección de un profesor. Bueno, esa también es bienvenida, pero tiene que ser cairológica. Kairos es lo oportuno, conveniente y adecuado, a diferencia del Cronos que devora a sus hijos. Entonces la cultura de la risa tiene que tener ese aspecto cairológico. El dicho bien dicho en el momento oportuno transgrede, pero el dicho dado, pues yo ahora hice reír, pero
Claro que fue una conferencia de un profesor de filosofía leyendo a Rabelais. Entonces, en ese contexto, pues los dichos en clase ya no son transgresores. Ya no son transgresores, o sea, yo ahora no transgredí absolutamente nada, sino que les hablé de Rabelais y sus transgresiones, pero magistralmente. Entonces perdí el sentido cairológico que en Rabelais tienen los dichos y tienen las expresiones. En ese orden de ideas, para terminar, me atrevería yo a decir que la risa es muy difícil de hacer, muy difícil de hacer, por ese sentido cairológico. El dicho tiene que ser oportuno, la comparación tiene que ser oportuna, conveniente y adecuada. Bueno, sí, ya para… A no ser que tengan alguna otra pregunta. Pues yo quisiera responder como la pregunta que haces, Bueno. pensando en el tema del mito como horizonte para el mundo de la vida. Pues a mí lo que se me ocurre es como alimentar la imaginación y la espiritualidad desde la infancia. Eso es como lo que pienso, porque, por ejemplo, ahora que estoy haciendo una maestría en prácticas filosóficas, se da uno cuenta que con los adultos ya resulta mucho más difícil llevar a cabo las prácticas filosóficas, pero si pensamos como en la infancia, en los niños, y alimentamos la imaginación y al mismo tiempo la espiritualidad, que es propio como del mito, a través de prácticas muy concretas, yo creo que eso podría como responder lo que tú estás señalando, pues que esto que nosotros decimos encarne o se encarne, por ejemplo, en la vida del Carmen. Entonces yo creo que apuntar a los niños es fundamental, obviamente no para adoctrinarlos, porque incluso ellos no se dejan, ellos mismos no se dejan, pero yo creo que sí, alimentar la imaginación y también alimentar la espiritualidad. Creo que el trasfondo, por ejemplo, de la espiritualidad cristiana podría ser renovada a través de las prácticas, y entonces cambiaríamos también nuestro mito, renovaríamos el mito que es propio de nuestro mundo de la vida. Pues eso sería como lo que pensaría, lo que señalas. Ahora, yo agregaría una cosita: si entendemos mito a la manera de Riquet y de Mircea Eliade como narración fundante, que es la manera como ellos lo piensan, invertir esas relaciones, esas narraciones fundantes, es precisamente la tarea de la risa, de Rabelais. Entonces, el mito de la resurrección, entendido pues como narración fundante, el mito de la creación, el mito del celibato, viene desgarrado por Rabelais y no puesto como sentido pedagógico para efectos de educar la espiritualidad. Entonces la narración fundante volcada por Rabelais, lo interesante es que no termina en una narración fundante, o sea, en un mito nuevo, porque sería fundante. No, la risa, un carnaval eterno, no es viable, no es viable. Perdone la expresión, un pichar diariamente es muy complicado, se vuelve seriedad. Entonces, en ese sentido, lo importante de Rabelais es que no da mitos fundantes
Y ahí es donde Rabelais tiene su gracia y su matiz picaresco, que no crea paradigmas desde la risa y no funda narraciones para efectos de reír. Y eso es interesante. Bueno, buenas noches. Yo quisiera hacer una pregunta para los dos relacionado con el caso de la tragedia griega, las transformaciones que tiene la representación de lo divino o de los dioses, siendo un contexto politeísta, desde Esquilo hasta Eurípides, y después la transformación que tiene, digamos, esa solemnidad que existía en la tragedia aún en Eurípides con respecto a la representación de las divinidades, con lo que hace Aristófanes, y particularmente una obra que me parece muy diciente como para contextualizar todo ese panorama de las transformaciones de la representación de la divinidad, en una obra que se llama Las Ranas, donde aparece Dioniso como personaje justamente, y hay una parte donde hay un certamen en el Hades, en el que Esquilo, Sófocles y Eurípides concurren para dirimir por fin post-mortem quién es el grande trágico del mundo griego. Entonces, a mí me parece, pues, y en esa dirección va la pregunta, interesante pensar no tanto la tragedia y sobre todo el surgimiento de la comedia como una crisis de la demos o de la polis, sino una crisis de los valores religiosos propiamente, de esa teogonía que en Homero tiene un carácter épico, o los dioses de alguna manera están actuando en todas esas proezas épicas de los héroes, o un carácter genealógico como en Hesiodo, sino que esas transformaciones de los personajes, de los dioses como personajes dentro de la tragedia, me parece muy diciente de una crisis religiosa y espiritual, y no tanto de una crisis política y social. Y pasa lo mismo en el caso de Rabelais, que no se puede trazar si es realmente Renacimiento o si es el medioevo, tal vez sea como la crisis del medioevo y la crisis de esos valores monoteístas y esa solemnidad litúrgica del cristianismo que aflora a través de esas expresiones estéticas que son del pueblo realmente, porque tanto la tragedia y la comedia griega como toda esa parte carnavalesca o esa carnavalización del lenguaje que hace Rabelais es de alguna manera pensada hacia el público y hacia el pueblo, hacia lo popular. Entonces, es una pregunta para los dos: ¿cuál es la relación en el contexto particular de Rabelais y de los trágicos, de la transformación de la representación de lo divino y una posible crisis religiosa en cada uno de esos momentos históricos? Bueno, lo que pasa es que yo creo que en nuestro contexto parece muy difícil pensar que haya como un diálogo con lo religioso sin que eso termine como en una especie de pensamiento teocrático. Entonces, cuando planteas tu pregunta, pienso en eso, que para nosotros es difícil concebir en este momento, y tal vez después ya del surgimiento de la tradición cristiana y católica, que la religión conversa con las otras instancias culturales y que hace parte de ellas. Entonces, yo pongo más énfasis en la crisis de los valores políticos, porque los valores religiosos de alguna manera siempre se mantienen. De una u otra manera, siempre hay una necesidad del griego de pensar y vivir lo religioso, y tal vez posiblemente porque no hay esa idea en que lo político y lo religioso y lo filosófico pues es como que están en pugna, sino que en realidad conviven como en ese mundo de la vida. Por ejemplo, en Atenas, digamos que si tú hablas como de una crisis de los dioses cívicos, no, en realidad es difícil decir que hay una crisis de los dioses cívicos, pero lo que uno sí ve es que en el contexto de la religión cívica es posible que surjan expresiones de lo religioso
que conviven. Eso es lo que me parece a mí interesante, que es que convive la idea del Zeus justo, del dios oracular o mistérico, o del Dionisio místico, conviven con los dioses, con la idea de los dioses cívicos. Entonces, por eso hago más énfasis en las crisis de los valores democráticos, porque lo que es maravilloso para los griegos no es la crisis de lo divino, sino la posibilidad de decidir sobre su propio destino. Y tal vez pues para nosotros eso tampoco ya no resuene tanto, pero para ellos sí, en un momento en que hombres de carne y hueso se reúnen para decir quién se va de la ciudad, qué ciudad vamos a conquistar, decir sobre la vida y la muerte. O sea, yo creo que eso es como mucho más inédito que la relación con la divinidad y los hombres, porque eso se mantiene todo el tiempo, eso es común a la vida griega. Entonces, por eso hago más énfasis en la crisis de lo político. Lo religioso siempre termina incluso sosteniendo el momento de las crisis políticas, y a veces lo que se hace es volver a lo más tradicional. Muchas veces en momentos de crisis en Atenas, lo que hacían era volver otra vez como a los chamanes a que purificaran la ciudad, por ejemplo. Entonces, de pronto sí es darse cuenta que no hay una tensión como nosotros la pensaríamos, o la tensión no es como para disgregar, y me parece que esa idea de creer que uno puede tomar decisiones sobre su destino y el de los otros, siendo un simple mortal, creo que esa idea es la que cala más fuerte, por ejemplo, en la tragedia. Bien, yo me atrevería a decir lo siguiente. Rabelais pone de relieve como 4 cosas. Primero, para poder transgredir debe estar la norma tan radicalmente, dijéramos, metida y vivida, que cuando se transgrede, pues obviamente la norma pierde su poder moral, su poder cultural. En segundo lugar, no solo la norma debe estar de tal manera hecha y vivida que se puede transgredir, sino que en segundo lugar, la norma es el paradigma para efectos de la cultura. Esa transgresión de la norma como paradigma de la cultura es lo que hace pues Rabelais en Gargantúa y Pantagruel. Y en tercer lugar, pues no solo la norma, sino lo que tras la norma se esconde, que es una manera de ver el mundo y de habitar el mundo, pues Rabelais la cuestiona. Se puede habitar el mundo de otro modo, que no es el de la norma, sino simplemente el de prohibido prohibir. Y en cuarto lugar, Rabelais sabe muy bien que el efecto cómico se produce cuando no solo se transgrede lo que está como punto de referencia cultural, sino que se transgrede lo que en ese caso el poder pastoral eclesiástico había establecido como modelo para vivir en sociedad y vivir la cultura. Y ahí es donde está lo radical de la risa de Rabelais, que transgrede el poder pastoral eclesiástico y caballeresco con sus cantares, dijéramos, amorosos, y pone de relieve lo otro de eso.
yo no diría que Rabelais esté en un momento de crisis, no, está la Reforma, está la Contrarreforma, está el Concilio de Trento, está la Inquisición, están los jesuitas, es decir, hay una respuesta con todas las de la ley a lo que se está viviendo por parte de ambos poderes pastorales, la Reforma y la Contrarreforma. Y Rabelais precisamente sabe que poner patas al revés, el paradigma pastoral de ambas instancias, es el efecto cómico. El efecto cómico surge cuando esas instancias ya reformistas o ya contrarreformistas se ponen como punto de referencia para vivir lo religioso. Rabelais no es un ateo ni un agnóstico, Rabelais es simplemente un cómico. Y como cómico, él no propone nada religioso para efectos paradigmáticos y no propone ninguna norma para efectos culturales, simplemente lo propio del hombre reír. Ahí es donde está como la radicalidad de Rabelais. Bueno, sí me toca cerrar porque ya pasamos la hora. No, sigue el concierto y sigue el Ágape que está planeado, ya tenemos el permiso. El caso es que para que se pueda realizar el concierto, pues debo ya cerrar una conversación muy interesante, lo propio del hombre es reír, y bueno, la víbora festiva pues también tiene una manera de cerrar este foro Estoa de filosofía de este año, justamente con un elemento que ha acompañado el carnaval antiguo, no el carnaval industrial ni la industria cultural del carnaval. Se les recomiendo una película para cerrar de Fernando Trueba que se llama El milagro de Candeal, donde en Candeal hay como una especie como de fundación de la cultura muy semejante a lo que se hace aquí. O sea, es un grupo de personas que quieren fundar casas de la cultura y comenzar a fundar una relación como sus propias tradiciones y rescata como una idea de que el carnaval no es el de Río, sino que comienza en los pueblos y que tiene orígenes africanos y orígenes indígenas muy poderosos y que no son en su momento, pues por supuesto, porque provienen de más atrás, no comenzaron con una industria cultural. Posiblemente el carnaval del Diablo no haya comenzado como una industria cultural, sino que precisamente cuando preguntaba Gonzalo de los elementos paganos y cristianos, pues el carnaval del Diablo, imagínense, tiene un diablo que es completamente contrario a la tradición y es un diablo lujurioso. Bueno, entonces tal vez hay que buscar también por ahí, o sea, buscar adelante y buscar atrás, ¿cierto? Aquí estamos buscando atrás y encontramos cosas sobre el destino, por ejemplo, no es lo que creíamos que era el destino, y sobre la decisión, tampoco lo que creíamos que era la decisión, y tal vez eso nos haga pensar hoy muchas cosas, y también pues con lo que dice Gonzalo, pues quizá la risa tiene que ver con lo cairológico, los ingleses llaman el wits, la ocurrencia, pues o sea, el humor y el gracejo tiene lugares en la ocurrencia, ¿cierto? Los mejores momentos de risas compartidas que tenemos es cuando estamos chacoteando, como decimos, cuando estamos charlando y de repente alguien dice, se le ocurre una cosa imprevista que nos hace a veces hasta morir de risa, ¿sí? Y a veces hasta entre más absurda mejor, y bueno, también con los elementos grotescos
que aluden a las partes pubendas y al cuerpo. Entonces, es un asunto también de amistad. Yo creo que si hay algo que pertenece a la risa, y eso lo afirma Georges Bataille, es que la amistad une, ¿cierto? En oleadas de risas se crean lazos de amistad, y creo que es uno de los elementos básicos de la amistad, es reír, y reír a veces a carcajadas. Entonces, muchas gracias por estar acá. No se vayan a ir, tenemos un concierto y tenemos el Ágape. Para cerrar, vamos abandonamos el escenario para el montaje de los chicos, o Muistelmat, o cómo es. Vamos a despedir la transmisión. Bueno, vamos a despedir la transmisión entonces a todo el público virtual, al público que se conectó con Facebook Live, y quiero agradecer pues entonces a la Administración Municipal del Carmen de Iboral, al Instituto de Cultura, a todos los que patrocinaron este Foro Anual de Filosofía Stoa, por haberlo hecho posible que esta foro se haya realizado su 16ª versión, y que hayamos vuelto a las actividades presenciales, al Instituto de Cultura, a la dirección, al equipo de trabajo, a los comunicadores y al mismo público.